a los discípulos. Qué interesante. Acuérdense que lo primero que hace es que Dios transforma nuestra vida y por supuesto a través de renovando nuestra vida, erradicando la culpa, y lo tercero es activando mi fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjense lo que dice Romanos 10:17, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, la palabra, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Y sabe qué me he dado cuenta? Me he dado cuenta de mucha gente que es insegura, gente que carece fe, la gente que es insegura y la gente que vive con miedo y con temor. La Biblia dice en 110 veces, no temas. Cuando la Biblia hace énfasis en un tema específico y dice, no temas, no temas, no temas, no temas, está diciendo, no temas. Porque el hombre siempre tiende a vivir en temor. Y saben una cosa, un estudio científico que hicieron en la Universidad de San Diego, del sur de California, estaban viendo por qué los latinos en Estados Unidos no les gusta ir a hacerse exámenes médicos. ¿Saben qué consiguieron? Que el latino en Estados Unidos es fatalista. No quiere ir al médico porque me van a descubrir el colesterol alto. Bueno, que te lo descubran. O voy a estar enfermo de la próstata, o la alta presión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como por naturaleza somos fatalistas, tenemos que aprender a tener confianza en el Dios verdadero. Mi salud está en las manos del Señor, y si bien sea que me muera o que viva, que sea para la gloria de Dios. Y he tomado la decisión de decir, Dios, yo necesito tener mi fe activada cada día de la vida, porque no quiero vivir con miedo, no quiero tener temor. Y claro, todo ser humano el temor es sano, pero hasta cierto punto. Pero cuando el temor ya se convierte en miedo y se convierte en pánico, entonces eso lo que hace es que nos roba la fe. Tanta gente que vive con falta de fe simplemente porque, le estoy haciendo mucha propaganda a este libro, ¿cierto? Porque necesitan meterse en este libro, necesitan meterse en la palabra de Dios. Y si tú lees la palabra de Dios un año en una versión, en el siguiente año léetela en otra versión. Y les voy a confesar algo, en el año 1999 yo pasé por una crisis de pánico. Yo pasé por una crisis existencial como cristiano, porque estaba cerca de los 40 años y yo estaba pensando en éxito. Yo necesito tener éxito, yo necesito tener una vida completa. Y ya voy a cumplir los 40 años y mira cómo estoy quebrado. Era lo que yo estaba pensando, año 1999. Y resulta ser que tenía dificultades financieras porque estaba administrando mi vida financiera de acuerdo al patrón del mundo. Pero quería resultados bíblicos, quería resultados de Dios, pero administraba mi dinero de la forma en que el mundo lo administra. ¿Y cuál iba a ser el resultado? El que ya tenía. Entonces llegó un momento en que tuve que cambiar mi concepto del mundo financiero y dije, la Biblia, otra vez volvemos acá, la Biblia, tienda más. Oiga, sería bueno, ¿qué tal si yo hago una subasta a ver quién paga más dinero por una Biblia y a ver si le dan el valor correcto a la Biblia? Sería interesante. No me voy a desviar del tema, así que no me cambien el tema, por favor. Pero ¿qué sucede? Que la Biblia es un libro que cuando yo empecé a meterme en la Biblia y empecé a ver los conceptos financieros que tiene la Biblia, wow, yo dije, Señor, yo me rindo. Palabra clave, me rendí, me humillé, dije, Dios, yo no puedo manejar mi vida financiera conforme a los conceptos del mundo. De hoy en adelante voy a hacer lo que dice tu palabra. Voy a ser obediente en la medida de lo posible a lo que este librito dice en cuanto a las finanzas. Y empecé a escudriñar las escrituras y fue increíble cómo la palabra de Dios fue avivando mi fe, cómo la palabra de Dios fue dando forma a lo que hoy se conoce como un ministerio de finanzas. Entonces dejé de tener miedo y temor en esa área porque dije, no, prefiero confiar en Dios. Y cada área de mi vida que resisto entregársela a Dios, tengo que tomar la decisión, Dios, esta área de mi vida yo te la entrego porque yo no sé manejar mis finanzas tan bien como tú las sabes hacer. Hay un versículo muy importante que Dios habló en mi vida
Romanos 8:28, porque a los que aman al Señor todas las cosas les suceden para bien. Porque los que aman al Señor todas las cosas les suceden para bien, aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Cuando Dios me dice esto, porque las cosas, a los que aman al Señor todas las cosas les suceden para bien, yo empezaba a pensar, digo, bueno, pero esto no es la respuesta que yo estoy buscando, porque yo lo que quiero es hacerme millonario de la noche a la mañana. Rafa estuvo predicando de esto en la noche de alabanza. Pero ¿qué sucedió? Que Dios me dice, porque las cosas que te están sucediendo en este momento, ¿se acuerdan el método bíblico de la meditación en la primera semana de los 40 días de la palabra? Dios me enseñó a pensar, ok, todo lo que me está sucediendo va a ser para mi beneficio, y lo que tengo que hacer es atravesar por este valle de lágrimas que estoy pasando, que yo mismo me puse, y aprender a confiar en Dios de que Él me va a sacar adelante. Gracias a Dios, unos pocos años después pude ser libre de deudas. Gracias a Dios, un pocos años después pude lograr el éxito financiero. Gracias a Dios, unos pocos años después pude lograr muchos de los sueños financieros que yo tenía en mi vida. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios. Cualquier área que te esté atormentando en tu vida, aquí está la solución a tus problemas. Nada más tienes que meterte allí. La palabra de Dios me cambia, renovando mi mente, erradicando mi culpa, activando mi fe y, número 4, estimulando mi crecimiento. Estimulando mi crecimiento. Hechos 20:32 dice: ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre los santificados. ¿Sabe lo que significa la palabra herencia? Obtener todo lo que por derecho te pertenece como hijo o heredero legítimo. Obtener todo lo que te pertenece como hijo o heredero legítimo. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos gustaría ser herederos de Carlos Slim, Warren Buffett, Bill Gates? ¿A cuántos les gustaría? No sean tan humildes. Levanten la mano que yo sé que a ustedes les gustaría ser familia de Bill Gates. O todos querrían ser familia mía. Díganme. Por supuesto que sí. Y resulta ser que si usted es hijo del señor Bill Gates, del señor Buffett, que son los hombres más ricos del mundo, y de Carlos Slim, usted tiene que leer el testamento. Y si usted está aquí y el señor Slim está allá y se murió, ¿quién es el primero que va a correr a leer el testamento allá? A México. Pues usted. ¿Cómo llamaría usted a una persona que tiene un testamento de millones y millones y millones de dólares, pero que dice, yo no voy a ir a reclamar lo que por herencia me corresponde? ¿Cómo llamaríamos eso? Un tonto, ¿cierto? Yo llamaría eso un tonto. Otra vez. Más de 7,000 promesas que son herencia para ti y para mí están escritas en este libro. Pero ¿sabes qué? No queremos leer el testamento, porque Dios lo escribió, y lo que son promesas de Dios se cumplen. Y si las promesas de Dios son reales, porque yo las creo, lo único que tengo que hacer es reclamarlas. Pero ¿cuánto nos tomamos el tiempo diario de leer la palabra y ver cuáles son las promesas que Dios tiene para mí? Y de hecho, aunque fuese por interés, léete las promesas de Dios. Que si te lees la promesa de Dios, tienes que leerte toda la Biblia, porque están escondidas en la Biblia. No hay una sección de 7,000 y tantas promesas en la Biblia. Bueno, de aquí para acá vienen las promesas. No, Dios quiere que te metas en la Biblia para que descubras las promesas que Él tiene para ti. ¿Sí o no? Esto se pone bueno. Ahora sí voy a empezar a predicar. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en la justicia, ¿a fin de qué? ¿Para qué sirve? A fin de que el siervo esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y yo quiero que tú pongas atención a esto. Aquí, en este pasaje, está para qué está hecha la Biblia. El propósito de la Biblia es para que cumplas el propósito que Dios tiene para tu vida, y lo hace de esta manera. Enseñar. ¿Qué nos enseña la Biblia? Nos muestra el camino por el cual debemos andar. Si alguien no ha leído la Biblia, ¿cómo sabe hacia dónde va a ir? Está difícil, ¿no?
Lo segundo que dice ese versículo es reprender. Cuando te portas mal, ¿qué sucede? La Biblia te reprende y te muestra por qué y cómo te saliste del camino. Eso es lo que hace la Biblia. Y cuando leemos un pasaje, y vamos a poner un caso, le fuiste infiel a tu esposa, y agarras y lees un versículo de la Biblia, Eclesiastés, en el capítulo 5, que habla acerca de ese tema, y que te dice, gózate con la mujer de tu juventud, regocíjate en ella. ¡Wow! La palabra de Dios te está hablando porque te está diciendo que ser infiel es malo. ¿O te gustaría que te hicieran lo mismo a ti? Estamos calladitos, ¿verdad? Se oye un silencio sepulcral. Los hermanos están atónitos porque no he echado un chiste. Me estoy portando bien. La palabra me ha estado reprendiendo a mí también, no se crean. Lo tercero que hace la Biblia es corregir, nos muestra cómo volver al camino. No solamente te dice, mira, hiciste algo malo, sino que te voy a mostrar por dónde debes andar. Y la Biblia hace eso, la Biblia nos enseña a corregirnos. No solamente te dice dónde estás mal, sino que también te dice cómo volver nuevamente al redil. Y lo número 4 es instruirte. Y la instrucción viene para que puedas permanecer en el camino y no volver a salir de él. Dios te dice, debes permanecer en el camino. ¿Por qué? Porque el camino de Dios es muy difícil. Si alguien te dijo, oh, ser cristiano es muy fácil, te echaron un cuento chino, un cuento que no es real. Ser cristiano no es nada fácil. Porque uno de los problemas número 1 que tenemos, incluyéndome yo de primero, yo primerito, es la obediencia. ¿A quién le gusta que le manden? A mí no, a mí me gusta mandar. Por eso yo soy dueño de mi negocio. Lo que me enteré es que después de que quería ser dueño de mi negocio, tengo unos 700 jefes que son mis clientes. Y antes le estaba oyendo un jefe. Entonces el problema número 1 nuestro es que no nos gusta que nos manden, no nos gusta que nos digan que hagamos con nuestra vida. Y la Biblia está hecha para eso, a decirte cómo debes comportarte. La palabra de Dios me cambia, renova mi mente, erradica mi culpa, activa mi fe, estimula mi crecimiento. Y lo número 5 es que ilumina mi mente. Ilumina mi mente. Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y a veces uno ve mucha gente muy humilde y gente que no tiene educación formal y se portan tan decentemente, si se portan tan bien, y de repente vemos un profesor universitario cometiendo una burrada, o una persona altamente educada cometiendo una tontería, y vemos a alguien muy simple, alguien con muy poca educación, portándose de lo mejor. ¿Por qué? Otro corte comercial. Porque ha estado leyendo la Biblia. Dios quiere iluminar la mente de cada uno de nosotros. Pero ¿cómo hace Dios esto? Cuando yo medito en la palabra y me meto profundamente en ella. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. La palabra de Dios es como una luz que está en tu camino. ¿Recuerdan? En esa época no existía la luz del celular, no existían los postes ni las luces que teníamos. Lo que la gente hacía era que llevaba una lamparita. Y la lamparita que tenían simplemente alumbraba el camino por donde la gente iba. Y para poder alumbrar un poco más adelante, tenía que ir un poco más adelante. La palabra de Dios prácticamente hace lo mismo. La palabra te va alumbrando poco a poco el camino y el sendero por el cual debes andar. Y Dios quiere que comiences practicando la obediencia. Y esa lámpara, cuando llegas a apagarla, ¿qué sucede? Te vas a encontrar perdido. Y se han dado cuenta de muchos cristianos que eran muy cristianos y de repente se apagaron como una lámpara y que no sienten la presencia de Dios, no sienten el Espíritu Santo. Personas que por una u otra razón, cualquiera que haya sido, que Dios no tiene la culpa de lo que le haya pasado, andan en el mundo como el resto del mundo. Cuando llegaron a conocer la palabra y a tener la luz del Evangelio que iluminó su vida y los hacía ser personas alegres, contentas y felices, hoy los vemos tristes y cabizbajos. Qué tristeza, ¿no? Por eso hay que estar orando por la gente que se ha ido del redil.
Y hay que estar orando para que Dios con sus cuerdas de amor los siga llamando. Eso es muy importante, porque Dios quiere, la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y Dios siempre te va a estar alumbrando el camino. Lo único que tienes que hacer es abrir la palabra de Dios. Vamos a repetir nuevamente: lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera en mi camino. Salmo 119, 105. ¿Podemos repetirlo todo? Yo quiero que recuerdes esto. Cuando te sientas confundido, cuando veas que hay una decisión en la vida que tomar, hermano, yo no sé si me caso o no me caso, si me voy a México o no me voy a México, si voy aquí y allá, ¿puede usted orar por mí? ¿Me puede tirar una profecía? Nosotros no hacemos eso. Métete en la palabra de Dios, métete en la palabra de Dios y busca, ponte con tu esposo y tu esposa si eres casado, o arrodíllate y pídele a Dios cuál es el plan que Él tiene para ti. Claro, la Biblia dice también que en la multitud de consejeros hay sabiduría, pero yo quiero recibir revelación directa de la palabra de Dios y quiero recibir confirmación de parte de Dios. 4 o 5 hermanos me dan un consejo, lo acepto y después confirmo en la palabra. Y a través de oración yo digo, oh, ya yo sé qué es lo que tengo que hacer. Y cuando doy el paso estando 100% seguro de lo que estoy haciendo. ¿Estamos hablando? ¿Me estoy explicando bien? Qué interesante. La palabra de Dios me cambia, renova mi mente, erradica mi culpa, activa mi fe, estimula mi crecimiento, ilumina mi mente. Y lo número 6 que hace la palabra es que levanta mi ánimo. ¿Alguien se siente desanimado aquí ahorita? Si alguien se siente desanimado, que se pare, se ponga aquí al frente y lo voy a poner a leer la palabra porque no voy a orar por él. Porque la palabra te levanta el ánimo. Cuando te sientas desanimado, agarra la palabra y ponte a pronunciar versículos de la Biblia. Tales como, porque yo sé que mi Redentor vive y más fuerte es el que está en mí que el que está en el mundo. Y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Porque el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir, pero Jesús vino para darte vida y vida abundante. Eso levanta tu ánimo. Romanos 15:4 dice, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para, volvemos a hablar de la palabra, enseñarnos, a fin de que alentados por las Escrituras perseveremos en mantener que nuestra esperanza. Subraya esas 4 palabras. Toda la Biblia fue escrita para animarte y darte una esperanza. Cuando estás desanimado necesitas meterte en la palabra. Cuando oiga la mala noticia que no vamos a tener una reforma migratoria, pobrecito Jorge Ramos, ya los políticos le tienen miedo al pobre Jorge Ramos porque a todo el mundo le está diciendo, ¿cuándo vamos a tener una reforma migratoria? ¿Sabes qué? La reforma migratoria va a venir cuando Dios diga. Y los políticos se opongan o no se opongan, va a venir. En el momento en que Dios ya lo tenga en el plan. Pero yo no voy a poner mi esperanza en los políticos, yo voy a poner mi esperanza ¿en quién? En Dios y en su palabra. Mira lo que dice Salmo 119, 114. Tú eres mi escondite y mi escudo, en tu palabra he puesto mi esperanza. Cuando estés desanimado, acuérdate, en vez de estar viendo la tele, lee la Biblia. En vez de estar viendo el Condorito, ya el Condorito no se lee, ¿no? Eso hace 40 años atrás cuando yo estaba. Bueno, en vez de leer, no sé qué son las novelas, o los juegos, perdón, para los jóvenes, juegos electrónicos, no te metas en los juegos electrónicos, métete en la Biblia. Hay una cantidad de recursos bíblicos que el cristiano puede utilizar para enriquecer su vida espiritual. Hoy tenemos más acceso a información bíblica que en los otros 2000 años anteriores. Pero vemos al cristiano hoy que no se quiere meter en la palabra. Gente que tiene 20 Biblias en su casa y no se termina de leer ni siquiera una. Estoy dando muy duro. Le puedo bajar el volumen si quiere, ¿no? Si estoy siendo muy drástico. ¿Sí o no? No, entonces sigo duro. Porque mira, la palabra de Dios tiene que ser el libro que te anima a ti a seguir adelante y a decir, yo tengo una esperanza, porque es que mi ciudadanía no está aquí en este mundo, está en el cielo. ¿Sabe lo que está haciendo Demi Moore ahorita? Yo veo las noticias también. Se está yendo al alcohol, se está yendo a las drogas, se está yendo de party con tipos más jóvenes que su marido, porque su marido le está haciendo infiel. Demi Moore. Y le tiene pánico a envejecer.
¿Cuántos tienen miedo a envejecer en este recinto? Yo espero que ninguno, porque vamos a envejecer y eso no lo podemos parar, pero ya sabemos para dónde vamos. Y si alguien no sabe para dónde va, que me avise, yo oro al final del servicio para que esté bien seguro hacia dónde va. ¿Sí o no? Seguimos hablando. Mira, la palabra de Dios es tan poderosa que cuando yo me siento desanimado tengo que meterme en la palabra. Y durante esta serie vamos a estar también enseñando las cuatro formas de cómo tener un tiempo a solas con Dios, un devocional. Y mucha gente tiene problemas porque no tiene un tiempo a solas con Dios. Tienes que apartar un tiempo a solas con Dios. Cuando yo entro a la oficina, yo no puedo entrar en esa oficina si no he tenido un devocional con Dios. Porque empieza la gente a quejarse. Viene gente muy desanimada. Y el trabajo mío es buscar animarlos. ¿Seguimos hablando? Yo mientras más leo la Biblia, mejor me siento. ¿Por qué me siento mejor? Porque la Biblia es un libro que alienta mi vida. La palabra de Dios renueva mi fe, radica mi culpa, activa mi fe, estimula mi crecimiento, ilumina mi mente, no estoy hablando en lenguas, levanta mi ánimo. Y el último modo en que la palabra de Dios me cambia es a través de liberando mi potencial. Liberando mi potencial. ¿Sabes qué? Solamente Dios conoce el potencial que tú tienes como ser humano. Porque tú puedes venir conmigo y me puedes echar una llamada telefónica y me puedes decir, hermano, para mí va a ser muy difícil poder compartir la palabra porque yo soy corto de palabra, pero Dios conoce tu potencial. Y me siento muy nervioso porque no tengo esa fluidez que tienen ustedes los predicadores. Pero Dios, como conoce tu potencial, Dios te pone donde tú debes estar. Yo estoy hablando de Raúl. Raúl estuvo compartiendo la palabra con nosotros, lo hizo bastante bien. Y yo conozco a Raúl desde hace cerca de 10 años y yo sé que es una persona que es muy introvertida, pero yo lo vi bastante bien ayer. Me pareció que hizo un muy buen trabajo. Pero, ¿por qué? Porque solamente Dios conoce el potencial de Raúl. Solamente Él conoce el potencial de cada uno de ustedes. Inclusive nosotros nos subestimamos creyendo que no tenemos el poder para hacer una cantidad de cosas que Dios quiere que hagamos. ¿Cómo acabar el hambre del mundo? ¿Cómo acabar con la violencia en México, la violencia en Venezuela, la violencia en muchos países? Yo creo que tú y yo como creyentes, si nos las creyéramos, el potencial que tenemos en Cristo Jesús, pudiéramos ser de mucha utilidad en esa área. Pudiéramos hacer la gran diferencia. Recuerden que hubo un poeta en México que él estaba tranquilo hasta que le mataron a su hijo. ¿Y qué hizo ese poeta? Levantó un movimiento de personas en contra de la violencia en México y cientos de miles de personas están siguiendo a este hombre porque descubrió su potencial a través del dolor. Hubo un hombre en Brasil también, y estoy hablando acerca de potencial, un hombre en Brasil que él estaba leyendo las noticias y veía la violencia en su país, y él decía, yo tan solo soy un cristiano común y corriente, y va a ser muy difícil que a través de la palabra de Dios pueda hacerse algo por la violencia. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Ora, pero no solamente ora, sino ve a esta estación de radio y habla con el hombre de influencia de esta estación de radio y dile que queremos hacer un día nacional de oración por la violencia en Brasil. Y este hombre fue, haciendo una historia larga corta, fue allá, lo rechazaron, le dijeron loco, le dijeron todo lo que era, y al final le permitieron 5 minutos de oración por la radio. Y lo que hizo este hombre fue que levantó un movimiento a nivel nacional, que hoy todavía en Brasil hay un día nacional de oración a través de la radio y la televisión. Y era un cristiano igual, no era un pastor, no era un predicador, era un hombre común y corriente igual que tú y yo. Entonces el potencial que tú y yo tenemos solamente Dios lo conoce. Lo que sucede es que a veces también queremos minimizar el potencial que Dios ha puesto en tu vida. Y hay gente que tampoco desarrolla su potencial simplemente porque quiere agradar a los amigos, a la gente que está alrededor de él. Y sabes que le vas a caer muy mal a mucha gente, no vas a agradar a todo el mundo, lamentablemente así es la realidad.
despierta. Estás en un mundo caído. Y estás en un mundo donde la gente, si eres alguien que eres muy bueno, entre comillas, siempre va a buscar un defecto. Y la gente pudiera decir, Rafael García es una persona que es muy buena, pero ¿cómo habla? ¿Y cómo es de imprudente? ¿Y sabe qué es cierto? Y estoy aprendiendo, y es un área de mi vida que Dios está trabajando todos los días en mi vida. Y la tengo que rendir y la tengo que seguir rindiendo todos los días. Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libres. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Si quieres conocer tu destino eterno, está aquí. Si quieres saber cómo tomar decisiones sabias, está aquí en la palabra. Juan 8:31 y 32. ¿A alguien le gustaría en este momento, haciendo una pregunta retórica, a alguien le gustaría tener una vida renovada, vivir libre de culpa, tener la fe activada, crecer espiritualmente, tener una mente iluminada, el ánimo levantado y con su potencial liberado? ¿Alguien estaría interesado en eso? Yo estoy interesado en eso. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de la Iglesia Católica? Aquí está todo, métete en la Biblia. Porque todos estos beneficios están allí. ¿Cómo obtengo todos estos beneficios? Eso lo vamos a ver un poco más profundamente durante el resto de la campaña, pero te lo quiero resumir en 3 secciones. La número 1 es bien sencillo, aprendiéndola. Si no puedes leer la carta, no vas a conocer al escritor, al autor. Tienes que aprenderla. Marcos 12:24, Jesús dice, es que desconocen las escrituras y el poder de Dios. Mucha gente no sabe cómo portarse de cierta manera porque no ha leído la palabra de Dios. Y la mayoría de nuestros problemas verdaderamente no vienen de los problemas en sí, sino de la forma en que nosotros reaccionamos a los problemas. ¿Y saben qué? Normalmente la cultura en el mundo está diseñada para que podamos reaccionar contrario a la palabra. Ojo por ojo, diente por diente. Esa es la ley, ¿cierto? Cuando alguien te da una cachetada, ¿qué haces? Se la devuelves y doble. Cuando alguien te dice una grosería y te ofende, ¿qué haces? Le dices otra grosería. ¿Y han oído el dicho que dice, yo por las buenas soy bueno, pero por las malas soy peor? Y le puedo dar clase al diablo de cómo portarse mal. ¿No han visto gente que es así? Oh, no, yo soy buenísimo, pero cuando yo me enojo, cuando tú te enojas, tú tienes que ser como Cristo. Cuando tú te enojas, yo lo digo, mire, lo digo de allá para acá, a mis adentros. Cuando yo me enojo, tengo que ser como Cristo. Porque Él nos ha enseñado a ejercer dominio propio, el fruto del Espíritu. Y uno de ellos es dominio propio. Amor, gozo, paz, bondad.